Nunca imaginé que un simple descubrimiento cambiaría por completo mi forma de ver el mundo. Todo comenzó cuando, por casualidad, encontré un antiguo manuscrito en un rincón olvidado de una biblioteca. Sus páginas, desgastadas por el tiempo, contenían un mensaje inquietante, una profecía sobre el último papa y el destino de la Iglesia. La sensación de misterio se intensificó cuando leí una frase resaltada en tinta roja: cuando el último papa reine, el fin de los tiempos estará cerca. Mi corazón latía acelerado. ¿Era esto una advertencia real? ¿Podría estar refiriéndose al Papa Francisco? Para muchos, la idea de que una profecía medieval pueda estar cumpliéndose en nuestro tiempo es impensable. Pero, cuanto más investigaba, más conexiones encontraba. Me enteré de la predicción de San Malaquías, un obispo del siglo XII que aseguró haber visto la lista completa de los papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Y, lo más sorprendente, es que la lista terminaba justo con el Papa Francisco. Este descubrimiento no podía ser una simple coincidencia. Había demasiados elementos inquietantes: el estado actual del Vaticano, las divisiones internas dentro de la Iglesia, la creciente crisis de fe en el mundo. Todo parecía encajar con una advertencia de siglos atrás. Pero lo que más me impactó fue una declaración que encontré en otro texto relacionado con esta profecía: el último papa no solo será un líder religioso, sino también un símbolo del cambio global que se avecina. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Estamos realmente viviendo el cumplimiento de esta profecía? ¿Es el Papa Francisco la figura que marcará el inicio de un evento trascendental? Lo que descubriría a continuación solo haría que mi inquietud creciera aún más. Profecía del último Papa y el destino de la Iglesia. Cuando me encontré con la profecía de San Malaquías, supe que no podía ignorarla. Este obispo irlandés, que vivió en el siglo XII, aseguró haber tenido una visión en la que Dios le revelaba una lista de 112 papas, cada uno representado por una breve descripción. Según sus palabras, esta lista indicaría el fin de la Iglesia tal como la conocemos. Lo más inquietante es que el Papa Francisco es el último en la lista. San Malaquías lo llamó Pedro el Romano, y su profecía concluye con una advertencia escalofriante: durante su reinado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Al leer esto, un escalofrío recorrió mi espalda. Roma, la ciudad de las 7 colinas, es el corazón del Vaticano. ¿Podría estar refiriéndose a una crisis inminente en la Iglesia? Curiosamente, a lo largo de los siglos, cada una de las descripciones en la lista de San Malaquías ha coincidido con las características de los papas que le siguieron. Por ejemplo, Juan Pablo II fue descrito como de labore solis, que significa del trabajo del sol. Increíblemente, este papa nació y murió durante un eclipse solar. Benito XVI fue identificado como Gloria Olivae, o la gloria del olivo, y su nombre, Benedicto, está vinculado a los monjes benedictinos, cuyo símbolo es el olivo. Pero lo que realmente me impactó fue la última profecía. ¿Cómo encaja el Papa Francisco en este panorama? Su nombre no es Pedro ni es romano, pero su misión ha sido reconstruir la Iglesia desde sus cimientos, tal como lo hizo San Pedro. Mientras más investigaba, más señales encontré. Su elección como papa marcó el inicio de una serie de cambios drásticos en la Iglesia, muchos de los cuales han causado controversia. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿estamos viendo el cumplimiento de la última profecía de San Malaquías? Lo que descubrí después fue aún más perturbador. San Malaquías y la profecía del último papa. Mientras más profundizaba en la profecía de San Malaquías, más me daba cuenta de que las señales estaban frente a nuestros ojos,
pero pocos las querían ver. No era solo la lista de los papas lo que me inquietaba, sino los eventos recientes que parecían confirmar que algo grande estaba por suceder. Uno de los momentos más impactantes ocurrió el mismo día en que el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia. Un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Las imágenes recorrieron el mundo, y muchos lo interpretaron como una señal del cielo. ¿Un aviso divino? ¿Un presagio de lo que estaba por venir? Pero no fue solo eso. Desde la elección del Papa Francisco, el mundo ha sido testigo de cambios radicales dentro de la Iglesia. Reformas inesperadas, tensiones internas y una división creciente entre los más conservadores y los que apoyan su visión de una Iglesia renovada. Algunos han señalado que su papado ha estado marcado por eventos que coinciden con otras profecías antiguas. Por ejemplo, la Virgen de Fátima advirtió sobre una gran crisis en la Iglesia. En una de sus apariciones, describió a un obispo vestido de blanco que sufriría junto a su pueblo en tiempos de tribulación. ¿Es casualidad que el Papa Francisco haya enfrentado más desafíos y oposiciones que sus predecesores? ¿O es la confirmación de que estamos viviendo el cumplimiento de una profecía que lleva siglos anunciándose? Por si fuera poco, las guerras, los desastres naturales y la pérdida de fe en muchas partes del mundo han aumentado en los últimos años. Todo parece apuntar a que estamos en un punto crítico de la historia. Si todo esto es cierto, entonces la gran pregunta es, ¿qué sucederá después? Lo que descubrí en mis siguientes investigaciones me dejó sin palabras. Señales del fin y la profecía del Papa Francisco. A lo largo de la historia, los papas han ocupado su cargo hasta la muerte, con pocas excepciones. Sin embargo, en 2013 ocurrió algo sin precedentes en la era moderna. El Papa Benedicto XVI renunció. En ese momento, la noticia sacudió al mundo, pero pocos se detuvieron a analizar lo que esto realmente significaba. Cuando comencé a investigar, descubrí detalles inquietantes. Benedicto XVI afirmó que su renuncia se debía a su avanzada edad y falta de fuerzas para seguir liderando la Iglesia. Sin embargo, muchos creen que hubo algo más detrás de esta decisión. Algunos expertos señalan que Benedicto XVI sufrió una gran presión dentro del Vaticano. Escándalos, corrupción y divisiones internas lo habrían llevado a tomar la decisión de apartarse. Pero lo más extraño es que San Malaquías nunca mencionó un papa entre él y Pedro el Romano, el último de la lista. ¿Significa esto que la renuncia de Benedicto XVI no estaba planeada en la profecía? ¿O que, en realidad, Francisco es su verdadero sucesor profetizado? Otra coincidencia inquietante ocurrió el día de la renuncia. Mientras la noticia recorría el mundo, un rayo cayó sobre la Basílica de San Pedro. ¿Fue solo una coincidencia o una señal de que algo trascendental estaba ocurriendo? Incluso después de su retiro, Benedicto XVI siguió usando el título de Papa emérito y vestía de blanco, algo nunca visto en la historia. Esto generó dudas entre quienes creen que, de algún modo, seguía desempeñando un papel oculto dentro de la Iglesia. Si su renuncia fue planeada o forzada, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Pero lo que está claro es que su salida abrió la puerta a un nuevo capítulo en la Iglesia, uno que parece estar marcado por la profecía. Ahora, con el Papa Francisco al mando, muchas cosas han cambiado. ¿Será él el último papa del que hablaban las profecías? Lo que descubrí después me dejó sin palabras. La renuncia de Benedicto XVI y el misterio del último papa. Desde el momento en que el Papa Francisco fue elegido, su papado ha estado rodeado de cambios, controversias y, para muchos,
señales proféticas. Se convirtió en el primer papa jesuita, el primero en elegir el nombre de Francisco y el primero en asumir el liderazgo de la Iglesia tras la renuncia de un pontífice en más de 600 años. Al analizar su papel en la profecía de San Malaquías, me di cuenta de que su llegada al Vaticano no fue un hecho común. Si bien su nombre no es Pedro ni es romano de nacimiento, algunos teóricos aseguran que su ascendencia italiana lo conecta con Roma. Además, el nombre Francisco podría simbolizar a San Francisco de Asís, quien recibió la misión de reconstruir la Iglesia en tiempos de crisis. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha llevado a cabo reformas que han generado opiniones divididas. Ha enfrentado escándalos dentro de la Iglesia, ha impulsado un mensaje de apertura y ha buscado la reconciliación con grupos que antes se sentían excluidos. Pero lo que realmente me impactó fueron las señales que han surgido durante su liderazgo. En varias ocasiones, ha hablado sobre el fin de los tiempos, advirtiendo que el mundo atraviesa una crisis moral y espiritual sin precedentes. Sus palabras han resonado con otras profecías, como la de la Virgen de Fátima y las visiones de San Juan en el Apocalipsis. Además, en los últimos años, el mundo ha experimentado pandemias, conflictos internacionales y desastres naturales cada vez más frecuentes. ¿Podría todo esto estar conectado con la última profecía de San Malaquías? Si el Papa Francisco es realmente Pedro el Romano, significa que estamos viviendo un momento crucial en la historia de la humanidad. La gran pregunta es, ¿qué pasará después? Lo que descubrí en mi siguiente investigación dejó en evidencia que el destino de la Iglesia está en juego. El Papa Francisco y su papel en la profecía del último Papa. A medida que profundizaba en la historia de las profecías, me encontré con algo inquietante. San Malaquías no era el único que hablaba de un posible final para la Iglesia tal como la conocemos. Otras profecías a lo largo de la historia han mencionado un tiempo de crisis, división y transformación dentro del Vaticano. Uno de los mensajes más impactantes proviene de la Virgen de Fátima. En la tercera parte del Secreto de Fátima, se describe la visión de un obispo vestido de blanco caminando entre escombros, rodeado de destrucción y persecución. Muchos creen que esta figura representa al Papa en un tiempo de tribulación sin precedentes. Pero eso no es todo. Nostradamus, el enigmático vidente francés, también dejó escritos en los que menciona a un papa que enfrentará grandes conflictos antes de la llegada de una nueva era. Algunos estudiosos han interpretado que sus cuartetas aluden a un papa en el final de los tiempos, en medio de guerras y catástrofes. Incluso en el Apocalipsis de San Juan encontramos referencias que muchos creen que pueden relacionarse con la Iglesia actual. Se menciona la caída de Babilonia, la gran ramera vestida de púrpura y escarlata, lo que algunos han asociado con Roma y la crisis interna que atraviesa el Vaticano. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos viviendo ese momento profetizado? Los cambios dentro de la Iglesia, las divisiones entre los fieles y la creciente pérdida de influencia en el mundo moderno parecen encajar con lo que estos antiguos mensajes advertían. Si el Papa Francisco realmente es el último Papa de la profecía de San Malaquías, ¿significa eso que estamos al borde de un gran acontecimiento? Lo que encontré en los registros ocultos del Vaticano me dejó sin palabras. Profecía sobre el fin de la Iglesia y el último Papa. Cuando comencé a investigar más profundamente sobre el Vaticano, descubrí que esconde algunos de los secretos más impactantes de la historia. No es solo el centro del cristianismo, sino también una fortaleza de conocimiento reservado solo para unos pocos. Uno de los lugares más enigmáticos es el Archivo Secreto del Vaticano, que alberga documentos que datan de hace más de 1000 años. Se dice que en sus pasillos se encuentran textos que podrían cambiar la historia de la Iglesia para siempre. Desde escritos de los primeros cristianos hasta cartas de líderes mundiales que han tratado de influir en el rumbo del catolicismo.
pero lo que más me intrigó fueron las teorías sobre un documento que podría revelar la verdad sobre el último papa. Algunos aseguran que existe una carta escrita por San Malaquías, mucho más detallada que la lista que conocemos, en la que se describe con precisión cómo será el fin del papado y qué sucederá después. Además, hay registros de antiguos exorcismos realizados en el Vaticano, donde algunos sacerdotes han asegurado haber escuchado a entidades malignas hablar sobre el destino final de la Iglesia. Se han documentado testimonios de demonios mencionando la llegada de un tiempo de oscuridad y confusión dentro del clero. Otro de los misterios que más me impactó es el de la gran apostasía. Algunos teólogos creen que, antes del fin, la Iglesia enfrentará una gran división interna, donde muchos fieles se apartarán y surgirán falsas doctrinas dentro del propio Vaticano. ¿Podría todo esto estar ocurriendo ahora mismo? Con el Papa Francisco impulsando cambios nunca antes vistos y enfrentando una fuerte oposición, algunos creen que estamos viviendo ese momento de crisis profetizado hace siglos. Lo que encontré en mi siguiente investigación me dejó con más preguntas que respuestas. Los secretos ocultos del Vaticano y la profecía del último Papa. A lo largo de la historia, muchas profecías han hablado de señales en el cielo que anunciarán grandes acontecimientos. Y en los últimos años, fenómenos extraños han comenzado a ocurrir con más frecuencia. Uno de los más impactantes fue el eclipse lunar de sangre, que coincidió con eventos importantes dentro del Vaticano. Algunos teóricos creen que estos eclipses son advertencias divinas, como lo menciona la Biblia en el libro de Joel, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande y espantoso del Señor. Joel 2:31. Pero eso no es todo. También han aparecido extrañas luces en el cielo sobre Roma y la Basílica de San Pedro. Algunas personas afirman haber visto figuras angelicales, mientras que otros creen que podrían ser señales del fin de los tiempos. Uno de los sucesos más inquietantes ocurrió en 2013, el mismo día en que el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia. Un rayo cayó sobre la cúpula del Vaticano, un evento tan impactante que fue captado en fotografías. ¿Coincidencia o advertencia? Además, las apariciones marianas han aumentado en diferentes partes del mundo. En varias de ellas, los videntes han hablado de un tiempo de tribulación para la Iglesia y de la llegada de un gran engaño. La conexión entre estas señales y la profecía de San Malaquías es algo que no podemos ignorar. Si el Papa Francisco es realmente el último Papa, como muchos sospechan, entonces estamos viviendo una de las etapas más trascendentales de la historia de la humanidad. Pero hay algo aún más inquietante. Una profecía poco conocida habla de la llegada de un líder espiritual que parecerá traer paz, pero en realidad conducirá al mundo a una gran crisis. ¿Podría esta advertencia estar relacionada con la figura del último Papa? En mi próxima investigación, descubrí algo que podría cambiarlo todo. Señales en el cielo y la profecía del último Papa. A medida que seguía investigando, me di cuenta de algo inquietante, la conexión entre el Vaticano y el llamado Nuevo Orden Mundial. Durante años, diversas teorías han sugerido que la Iglesia Católica, en especial sus líderes más influyentes, podrían estar desempeñando un papel clave en la construcción de un sistema global. Pero, ¿qué significa esto realmente? El Papa Francisco ha hablado repetidamente sobre la necesidad de un gobierno global unificado para abordar problemas como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Aunque para muchos esto suena noble, algunos ven en estas palabras una inquietante coincidencia con profecías que advierten sobre un poder mundial que controlará a toda la humanidad. Las Escrituras mencionan un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca específica. ¿Podría el Vaticano estar colaborando con este plan global? No podemos olvidar que en el pasado, la Iglesia tuvo una enorme influencia sobre los reyes y gobernantes del mundo. Pero hoy en día, en lugar de imponer su autoridad,
parece estar aliándose con los poderes más influyentes de la política y la economía. Algunos documentos filtrados han revelado reuniones entre el Vaticano y líderes de élite mundial en conferencias cerradas. Se habla de una agenda que busca la unión de todas las religiones bajo un mismo sistema de creencias, algo que encaja con la profecía de una gran apostasía antes del fin. Además, figuras de alto rango dentro del clero han mencionado la necesidad de modernizar la Iglesia para adaptarse a los nuevos tiempos, incluso si eso significa cambiar tradiciones milenarias. ¿Es esto parte de una transformación necesaria o estamos presenciando la profecía del último Papa en acción? Al unir todas estas piezas, me di cuenta de que algo más profundo se estaba moviendo detrás de escena. Y lo que encontré después fue aún más perturbador. El Vaticano y su conexión con el nuevo orden mundial. Mientras más investigaba, más claro se volvía un patrón aterrador. Desde hace siglos, diferentes profecías han advertido sobre el colapso de la Iglesia tal como la conocemos. Pero, ¿podría esto estar ocurriendo ahora mismo? La profecía de San Malaquías es una de las más conocidas, pero no es la única. En Fátima, en 1917, la Virgen María reveló 3 secretos a 3 niños pastores. El tercero, que fue ocultado por el Vaticano durante décadas, hablaba de un gran sufrimiento para la Iglesia, con sacerdotes y fieles perseguidos. Y una misteriosa figura vestida de blanco cayendo bajo una lluvia de flechas y balas. Algunos creen que esta figura es el Papa y que la profecía aún no se ha cumplido completamente. De hecho, el mismo Papa Benedicto XVI sugirió que el mensaje de Fátima todavía estaba en desarrollo. Otra profecía impactante proviene de San Francisco de Asís, quien advirtió que en los últimos tiempos aparecería un papa no canónicamente elegido que llevaría a la Iglesia hacia una gran confusión y crisis espiritual. También está la visión del Padre Pío, quien predijo que llegaría un día en que la Iglesia parecería estar totalmente en ruinas y que muchos de sus líderes serían engañados por fuerzas oscuras. Pero lo más alarmante es que muchas de estas profecías mencionan una apostasía generalizada dentro del clero. Vemos cómo, en la actualidad, ciertos valores fundamentales están siendo cuestionados y algunos líderes eclesiásticos promueven cambios que dividen a los fieles. Si todo esto es cierto, ¿será que estamos presenciando el cumplimiento de estas advertencias? Los próximos acontecimientos podrían confirmar si estamos viviendo los últimos tiempos de la Iglesia. Lo que descubrí después reveló un detalle escalofriante sobre el futuro del papado. Las profecías sobre el fin de la Iglesia y el último Papa. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha sido una de las figuras más controversiales en la historia reciente del Vaticano. Para algunos, es un líder reformador que busca modernizar la Iglesia. Para otros, es la clave en el cumplimiento de antiguas profecías sobre el último Papa. Si seguimos la profecía de San Malaquías, Francisco es Pedro el Romano, el último en la lista de pontífices antes del fin de la Iglesia. Pero lo más intrigante es que el Papa Francisco ha tomado decisiones que han causado una profunda división dentro del catolicismo. Ha promovido cambios en la doctrina que han generado debates acalorados entre cardenales y teólogos. Su postura sobre temas como la globalización, la unión de las religiones y el papel de la Iglesia en la política mundial han despertado sospechas. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en 2019, cuando permitió la presencia de una figura pagana en el Vaticano durante un evento interreligioso. Para muchos, este fue un acto simbólico de apostasía. ¿Es posible que la Iglesia esté viviendo la gran prueba antes del final? Además, Francisco ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de una Iglesia sinodal, es decir, una institución donde los fieles y los obispos tengan más voz en la toma de decisiones. Aunque esto suena democrático,
algunos teólogos advierten que podría ser el inicio de una fragmentación que lleve al colapso de la autoridad papal. Otro hecho inquietante es que varios videntes y místicos han mencionado que en los últimos tiempos habría un líder religioso que parecería bueno, pero que en realidad conduciría al mundo a una gran confusión. ¿Podría el Papa Francisco ser la figura clave en el cumplimiento de estas profecías? Lo que viene a continuación es aún más impactante, porque hay señales que apuntan a un cambio inesperado dentro del Vaticano. El Papa Francisco y su papel en las profecías del último tiempo. Algo que nunca imaginé cuando comencé a investigar estas profecías es que una de las señales más inquietantes podría estar a punto de cumplirse, la renuncia de un papa y la llegada de un sucesor inesperado. El Papa Benedicto XVI fue el primero en renunciar en más de 600 años, un evento que dejó al mundo en shock. Pero, ¿y si su renuncia fue solo el inicio de algo aún más grande? En los últimos años, han surgido rumores dentro del Vaticano sobre la posibilidad de que el Papa Francisco también renuncie. Algunos dicen que su salud ha sido motivo de preocupación, mientras que otros creen que las divisiones internas dentro de la Iglesia están empujándolo hacia esa decisión. Aquí es donde las profecías vuelven a ser clave. San Malaquías menciona que después de Pedro el Romano, la Iglesia enfrentará su gran tribulación. Pero hay otra profecía aún más escalofriante, la de San Juan Bosco. Él describió una visión en la que un papa huía de Roma en medio de una gran persecución, dejando la sede vacante. Si el Papa Francisco llegara a renunciar, la gran pregunta sería, ¿quién lo reemplazará? Algunos vaticanistas han señalado que el próximo papa podría ser un líder con una visión aún más radical sobre la Iglesia, alguien dispuesto a romper con tradiciones milenarias. Otros creen que podría ser un papa que intente restaurar lo perdido, pero que enfrentará un conflicto interno sin precedentes. Hay quienes han especulado que, si Francisco deja su cargo, podríamos ver un periodo de confusión en el que incluso dos papas reclamen el liderazgo de la Iglesia. Esta división encajaría con varias profecías que hablan de un cisma final antes de la llegada del juicio. Lo que parece claro es que el futuro del Vaticano está lleno de incertidumbre. ¿Estamos al borde de un cambio que sacudirá los cimientos de la Iglesia? Lo que descubrí después de investigar esto me dejó sin palabras. La posible renuncia del Papa Francisco y el misterio de su sucesor. Después de investigar todas estas profecías, señales y eventos dentro del Vaticano, una pregunta sigue en el aire: ¿qué pasará con la Iglesia en los próximos años? Algunos creen que estamos viendo el inicio del fin, una transformación radical que cambiará la fe tal como la conocemos. Otros, en cambio, piensan que la Iglesia enfrentará una gran crisis, pero logrará renacer con más fuerza. Sin embargo, hay algo que no podemos ignorar. Desde San Malaquías hasta las apariciones de Fátima, pasando por las visiones de santos como San Juan Bosco y el Padre Pío, todos han señalado que se avecina una prueba para la Iglesia y sus fieles. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? El Papa Francisco sigue siendo una figura clave en esta historia. Mientras algunos lo ven como un reformador, otros creen que es la pieza final en el cumplimiento de estas profecías. Y si llega el momento de su renuncia o un cambio en el liderazgo de la Iglesia, podríamos estar presenciando el inicio de una nueva era llena de incertidumbre y desafíos. Pero más allá de las teorías, profecías e interpretaciones, hay algo que podemos hacer. La fe no debe basarse en el miedo, sino en la esperanza y la oración. Por eso, te invito a que juntos elevemos una oración especial por el Papa Francisco y por la Iglesia. Señor Todopoderoso, te pedimos que guíes a tu Iglesia en estos tiempos de prueba. Ilumina al Papa Francisco y a todos los líderes espirituales para que actúen conforme a tu voluntad. Que la fe de los creyentes no se apague y que, pase lo que pase, tu verdad brille siempre en medio de la oscuridad.
Amén. Si este tema te ha impactado, te invito a que explores otros videos del canal, donde analizamos profecías, misterios y hechos sorprendentes que están ocurriendo en nuestro tiempo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Porque lo que viene podría cambiar tu perspectiva de todo lo que creías saber. El futuro del Vaticano y la oración final por el Papa Francisco. Esto es solo el comienzo de un gran misterio. ¿Te atreves a descubrir más? Mira los otros videos del canal y únete a esta búsqueda de la verdad. Nos vemos en el próximo video.